¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de uno de los programas de este programa auspiciado por el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Secretaría General que hemos intitulado La mediación como herramienta para lograr una cultura de paz. El día de hoy tenemos un programazo, tenemos una charla muy interesante. Y bueno, antes que nada, quiero dar nuevamente la bienvenida a todos y todas y recordarles que este programa se transmite a través principalmente de dos páginas, que es precisamente Guadalajara por la Paz y la otra página es Maestros Ciudadanos. Así es que usted ya sabe, agéndele por favor que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, la cita es aquí en Maestros Ciudadanos y o en Guadalajara por la Paz. Y le pedimos pues que nos recomiende, que comparta estos links, que comparta esta información, ¿para qué? Bueno, pues para llenarnos de todas las herramientas, para platicar y obtener los conocimientos, para platicar de la mediación y todos aquellos temas que tienen que ver con la mediación. Todo esto ¿para qué? Bueno, pues para descubrir cómo como ciudadanos, como padres, como madres, como hijos, como trabajadores, como personas nos sirve o nos puede servir todos aquellos temas que tengan que ver para lograr una cultura de paz, principalmente, bueno, en este programa, la mediación. Y bueno, su servidor, mediador Ernesto Samuel Real Cano, nuevamente les digo muy buenas tardes y recordándoles que este programa es un programa auspiciado por el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Secretaría General, y claro, Maestros Ciudadanos. Y bueno, el día de hoy tengo un tema bien interesante y tenemos un invitado también conocedor del tema y que vamos a tratar de tener una charla para dilucidar cuál es la diferencia entre mediación y justicia restaurativa o cuáles son las diferencias. La idea principal es que usted que nos está observando, que nos ve a través de estas páginas, pues primero reciba qué es la mediación, qué es la justicia restaurativa, entendamos para qué sirven, pero entonces cuál de las dos, en cierto caso particular, pudiera ser mejor, cómo se trabaja, dónde se trabaja, que nos platique o en un intercambio de experiencias que nos platique nuestro invitado, pues cómo le hacemos, si nomás funciona la justicia restaurativa y la mediación funciona exclusivamente en cuestiones penales o también en cuestiones familiares, cuestiones escolares, y bueno, y para hablar del tema precisamente quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Sergio Victoria Gómez. Maestro, muy buenas tardes. Él es maestro, pero aparte es especialista en este tema de la justicia restaurativa, es encargado del eje de justicia restaurativa en Guadalajara. Y bueno, maestro, es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy y agradecerte tu tiempo. Sabemos que es una persona pues muy ocupada y que bueno, tienes muchos compromisos y haber hecho un espacio el día de hoy con nosotros. Bienvenido, maestro Sergio. Maestro, muchas gracias por la invitación. La verdad, ya tenía yo tiempo pidiéndote el espacio, porque sé que está muy solicitado, tienes un gran foro, la gente ya te sigue y yo esperaba mi turno y creo que el tema que bien tuviste a proponer nos ha traído vuelta en la cabeza, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que a lo mejor el programa no va a bastar, igual hay que valorar si al final qué tanto nos puede quedar, ¿no? En el tintero. Y pues aquí, maestro, dispuesto a aportar todo lo que podamos. Pues, ¿qué te parece, maestro, si iniciamos cada uno, yo hablando de mediación y tú hablando de justicia restaurativa, ¿qué te parece si les damos el concepto general de qué es cada uno de estos conceptos? Háblanos tú, por favor, de qué es la justicia restaurativa y luego yo te respondo con la mediación. Vemos algunas experiencias, algunas características para ir aterrizando al final de este programa de casi una hora, cuáles son esas diferencias. Adelante, maestro, ¿qué es la justicia restaurativa? Pues mira, la justicia restaurativa centra su principal objetivo en la reparación de la víctima, ¿sí? ¿Por qué en la víctima? Porque nos ocupamos del daño causado por la parte ofensora, ¿sí? En la justicia restaurativa podemos centrarnos, para hacerlo así un poco más claro, en tres preguntas. Primera pudiera ser, ¿quién fue dañado? ¿Sí? En los procesos de resolución de conflicto, vemos primero quién fue dañado. Inmediatamente después, ¿cuáles son las necesidades de esta persona afectada? Continuaríamos con entender quién tiene la obligación de satisfacer estas necesidades, ¿sí? Llevamos tanto al infractor como al ofendido a estas reflexiones.
mediante estas 3 preguntas. La primera pregunta, que es la de quién fue dañado, va más allá de entender si se violó una norma, nada más, ¿sí? Si no llegamos al punto de entender y de poder ver cuánto daño se ha causado. Entonces, yo como ofensor empiezo a escuchar a la parte ofendida y empiezo a reflexionar qué tanto he dañado a esta persona, más que violar una norma, ¿no? La segunda, que hablamos sobre las necesidades del dañado, esa podemos trasladarla, le enfocamos la atención en esta parte a la persona ofensora, para que entienda hasta dónde ha llevado este efecto a las personas dañadas, ¿sí? Y que no solamente estas personas requieren o te quieren ver atrás de una reja o te quieren ver pagando una multa, sino que ellas también quieren liberarse, ¿no? Quieren entender por qué les pasó a ellas, ¿sí? Si fue algo ya que surgió en el momento, viste la mala oportunidad, pero ¿por qué ellas? No, muchas veces queremos escuchar esto y liberarnos. Y el entender quién tiene la obligación de satisfacer estas necesidades, le estamos brindando una oportunidad de oro al infractor de asumir su responsabilidad por el daño, ¿sí? Y al asumirla no solamente vamos a quedar en eso, también vamos a repararlo de la mejor manera, pero esto conlleva, maestro, primero que haya una reintegración de ambas partes, ¿sí? Porque yo me siento ya reparado en el daño emocional y también en el tema pues físico, ¿no? Material. Y aquí entra también la parte en la justicia restaurativa, maestro, el tema del acompañamiento. No solamente me vas a mí a resarcir el daño, sino a mi comunidad, ¿sí? A las personas que me aprecian, porque si soy un joven, pues mis padres están inquietos, ¿por qué a mi hijo le pasó esto? Si es un niño, pues con mayor razón. Y entre iguales, pues es lo mismo, o sea, un pleito entre vecinos, una discusión, un problema fuerte, pues afecta a los demás vecinos, ¿no? Y a ti también como ofensor también te afecta porque empiezan a estigmatizarte los demás vecinos. Entonces, más o menos, estos son los objetivos, maestro, generales de la justicia restaurativa. Excelente. Bueno, pues yo comentarles así a grosso modo lo que es la mediación. Efectivamente, se tiene un conflicto, cuando las personas tienen conflictos, muchas de las ocasiones no tenemos esa capacidad estable mentalmente para poder comunicarnos con la otra persona y poder entonces lograr juntos las personas en conflicto, lograr juntos una solución o construir juntos una solución a aquel conflicto. Muchas de las veces, de las ocasiones, pasa que esa problemática existente, ese conflicto, pues afecta nuestras emociones y entonces esas emociones afectan pues la comunicación entre las personas. ¿Cuántas veces no nos sentimos enojados, frustrados, con miedo, nos sentimos tristes? ¿Por qué? Por aquel conflicto o aquella situación que pasa, que crea el conflicto con aquella o aquellas personas, y entonces eso afecta, y bueno, cuando estamos enojados y necesitas hablar con otra persona, no quieres ni verla, ¿no? Y dices, si la veo, la voy a golpear, o me va a golpear, o le tengo miedo, o no sé qué decirle, etcétera. Bueno, entonces, en ese tipo de situaciones, cuando no tenemos las personas en conflicto la capacidad emocional, mental, la tranquilidad, necesitamos entonces precisamente de un tercero que nos ayude a las personas, pero que nos ayude a comunicarnos única y exclusivamente, a desarrollar la comunicación. Es decir, necesitamos de alguien que nos facilite esta comunicación. ¿Para qué? Bueno, precisamente para arribar o poder platicar a una conversación, a una comunicación directa, pero entre las partes en conflicto. Aquí, más que una parte estar afectada o no, se afectan los sentimientos de las personas, se afecta la mentalidad de las personas, se afecta el estado emocional de las personas. No siempre el conflicto pudiera ser un conflicto material, a veces son conflictos o intereses subjetivos, que eso es algo bien importante. Por eso el facilitador, muchas de las ocasiones, te comento, maestro, en ocasiones tenemos un problema con alguien, pero no sabemos exactamente de dónde partió el problema. O no sabemos incluso tan siquiera qué tipo de problema es. Sí. A veces decimos que alguien te cae mal. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, ¿sabes qué? Ay, me cae mal. ¿Por qué te cae mal? Pues no sé, pero me cae mal. O sea, entonces ahí ni la parte que tiene el conflicto, una de las partes en conflicto, sabe que hay un conflicto.
Ahora, hay diferentes tipos de conflictos. Hay conflictos tangibles, hay conflictos intangibles. Entonces, cuando hay un conflicto intangible, un conflicto subjetivo, y voy a poner así un ejemplo rapidito, imagínate que alguien tenga un conflicto, una pareja, y alguien tiene un conflicto porque uno de ellos, uno de esas personas, siente que la otra persona no la ama. Entonces dice, es que yo quiero que me demuestres que me amas. Imagínate, es algo subjetivo. ¿Cómo le demuestras amor a una persona? ¿Cómo podemos transmitir o cómo podemos dar solución, resultado, construir una solución? Algo subjetivo, ¿no? Una cosa, ¿sabes qué? Es que no me has dado dinero para el gasto. Ah, bueno, ahí estamos hablando de algo tangible, de algo material, dinero. ¿Cuánto se necesita? No, pues 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Eso es lo que valen las cosas. Pero cuando hay situaciones intangibles, pues está difícil. Pero bueno, la cuestión es esta. Eso el facilitador le ayuda a las partes a aterrizar cuáles son sus intereses y sus objetivos. Porque hay que también resaltar la diferencia. El interés es lo que quieres y el objetivo es cómo quieres lograr eso. Entonces, en ocasiones tenemos conflicto con las personas por lo que queremos, pero también en ocasiones tenemos conflicto con las personas por cómo queremos lograr aquello. Entonces, el facilitador, primero, facilita, valga la redundancia, facilita la comunicación entre las partes en conflicto, pero previamente le ayuda a cada una de las partes a que ellas mismas aterricen cuáles son sus objetivos. Y si esos objetivos son intangibles, son sus subjetivos, hay que bajarlos a que sean tangibles. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí, al construir la solución al conflicto, se pueda construir una solución tangible, material y no intangible, ¿no? Si alguien te dice, maestro, si tu pareja, tu esposa te dice, demuéstrame tu amor con un Ferrari, bueno, pues entonces trabajas para comprar un Ferrari, pero ya sabes cuánto necesitas para un Ferrari. Pero si tu pareja te dice, es que no, siento que no me amas y necesito que me lo demuestres, pues ¿cómo? Es algo subjetivo. Entonces, la mediación es eso. La mediación es cuando un tercero, ajeno al conflicto, facilita la comunicación entre las partes en conflicto con la intención de que ellas mismas, las partes, traten primero de desarrollar, primero de entenderse a sí mismas y saber qué quieren. Una vez que estén entendidas las dos partes, ahora sí, hacer ese engranaje de comunicación y para que juntas las partes, cada una de ellas, más bien en conjunto, cada una de ellas proponiendo, manifestando sus intereses, sus objetivos, ya lo dijimos, traten de encontrar o construir ellas mismas, las partes en conflicto, la solución a ese conflicto. Pero el mediador única y exclusivamente, y eso es algo que quede bien claro, que necesitamos que quede bien claro para poder entender las diferencias, única y exclusivamente tiene que ver con la comunicación entre las partes, nada más, nada más. Adelante, maestro, ¿qué nos puedes decir más sobre la justicia restaurativa? Sí, eso que haces mención, maestro, creo que podemos adelantar, es una de las primeras diferencias que vamos a encontrar entre mediación y justicia restaurativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema de que en la mediación únicamente el facilitador o el mediador, perdón, se centra en, busquemos en que las partes concilien para llegar a un acuerdo. Sí, así es. Y pone una mesa pareja, sí. Pone una mesa igual. Y en la justicia restaurativa no puede suceder así. O sea, en la justicia restaurativa no podemos aplicar una mesa pareja, porque aquí estamos buscando que el ofensor reflexione y entienda que causó un daño. Ajá, okay. Y el facilitador pues lleva este proceso donde la mesa no es igual. ¿Por qué? Porque hay un ofendido que él no deseaba estar en esa situación. Hay muchos conflictos vecinales que ambos vecinos ponen de su parte para que exista el conflicto. Y ahí la mediación es sensacional. Pero donde yo no puse de mi parte para este conflicto, ¿por qué tengo que actuar de igual a igual? ¿Por qué nos tratas igual a él y a mí? Un ejemplo pudiéramos decir, no sé, te agreden con un arma de forma violenta, un balazo, un familiar tuyo. Sí. Entonces, te dicen, vamos a hacer una mediación de igual a igual. Espérame, o sea, ¿por qué yo voy a entrar a un proceso donde me trates igual de alguien que lastimó a un familiar mío de tal manera violenta? Entonces, creo que esa es una de las primeras diferencias, que el facilitador de justicia restaurativa lleva un proceso comunitario. ¿Por qué? Porque integra más partes
y busca esta parte de llevar al ofensor a esa reflexión de que debe de reparar un daño, debe de enmendar el daño, pero no solamente moral, no solamente, perdón, material, sino también que entienda que dañó a una familia, a un ser humano, a una comunidad, más allá de la norma. Entonces, creo que pudiera ser esta parte. Yo, en lo personal, no estoy tan familiarizado en temas de justicia restaurativa, en el tema de lo penal y todo esto, porque pues no tengo la especialización en derecho, pero he leído bastante a Virginia Domingo, que les sugiero que la lean, que vean sus podcasts, que vean su material de nuestra amiga Virginia Domingo, y encontrarán grandes avances en el tema de justicia restaurativa en la era penal, donde te das cuenta que la mediación muchas veces revictimiza al ofendido, ¿sí? Sí. Porque al ponerlo de igual a igual con aquel que él no le hizo nada y que ahora resulta pues que, oye, somos iguales, no puede ser. Entonces, esa yo le vería una de las primeras, maestro, ahorita que lo mencionaste. Y pues todo el mundo entendemos, muchas veces se da, maestro, me ha pasado, esto me hace especializar el tema de justicia restaurativa en niveles escolares y comunitarios, y me pasa mucho que cuando damos el curso o vamos a medio curso, después la gente nos dice, va muy bien el taller de mediación. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que es un concepto, es una herramienta muy útil, muy buena, que se ha difundido mucho en México, y la justicia restaurativa es algo todavía en pañales en México, aunque por ahí ya suenan cosas, pero en trabajo en campo, hay mucha literatura, pero en trabajo en campo estamos todavía muy en pañales, ¿no? Sí. Fíjate, maestro, ahorita que tú comentas sobre la participación en la justicia restaurativa, que hay que, valga, como dice su nombre, ¿no? Restaura, y tú lo explicaste, restaura o trata de restaurar las cosas al momento original, al momento previo de esa afectación, en el caso pues, de las personas afectadas. Acá en la mediación, claro que también buscamos solucionar de mejor manera para las partes el conflicto. Sin embargo, en la mediación quienes participan son los que tienen el conflicto directamente. Claro que en un proceso de mediación necesitamos identificar dos tipos de sujetos. Ya lo dice Raúl Calvo Soler, dice él en algunos de sus libros que para él tenemos dos tipos de sujetos. Los sujetos que vas a necesitar para solucionar el conflicto y los sujetos que al final te van a firmar el convenio. Son los que al final tienen esa capacidad jurídica para obligarse a cumplir con una obligación de hacer, no hacer o dejar de hacer. Pero lo que quiero resaltar aquí es que la mediación busca que la solución sea construida por las personas, insisto, que directamente tienen el conflicto. En cambio, veo, por lo que tú comienzas, a reserva de que hagas un comentario, maestro, y te lo pido por favor, que en la justicia restaurativa tienes que integrar a otros sujetos que de cierta forma también pudieron haber salido, pues no sé, afectados indirectamente o que son parte de ese entorno de la víctima y que, bueno, es necesario restaurar el entorno, ¿no? No solamente, como tú lo decías, no solamente es págame el daño, págame la lesión, espérame, es que iba mi hijo conmigo, o a lo mejor me causa el susto, a lo mejor no iba mi hijo conmigo, pero el susto, el trauma, la afectación, fíjate, y eso lo tenemos que trabajar con justicia restaurativa, creo yo. Yo siempre he puesto un ejemplo, maestro, y lo quiero poner ahorita a ver tú qué opinas. Normalmente, vamos a suponer, todos estamos en nuestro domicilio, y al otro lado de nuestro domicilio se arma una balacera con nuestros vecinos, nosotros nada que ver, ¿no? Y no salimos ni raspados ni lesionados, nada. Es más, ni un balazo pegó en la ventana como para decirle agáchate y asústate, no. Y sin embargo, el ver, yo les pregunto, ¿cómo nos ha afectado o cómo nos afectaría saber que se agarraron a balazos a un lado de la casa, de la casa de cada uno de nosotros? Y a nosotros nadie nos dice cómo estamos, maestro? Es decir, a nosotros nadie nos pregunta como vecinos, oye, ¿cómo te sientes? Después de ese hecho, pues, ¿no? Después de ese hecho. Y muchos ejemplos. ¿Qué pasa cuando en la esquina de tu casa hay un atropellamiento, un choque, ves sangre, ves a un niño o un vecino que sabes que lo atropellaron y falleció, etcétera?
pero el entorno, no nomás el familiar, no nomás el directo, no nomás entre víctima y víctima ofendido y el imputado, el que cometió la persona que posiblemente cometió el delito. No, sino el entorno comunitario, por ejemplo, el entorno social, el entorno vecinal. ¿Qué pasa entonces, no? Entonces, ahí, ¿tú qué sugieres? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto de vista de la justicia restaurativa? Sí, mira, maestro, esto me brinda la oportunidad de comentar tuviste a bien también apoyar un recuerdo en algo que sucedió en una escuela. Por ahí un chico se quema el cuello en el recreo en un pleno accidente, pero los papás ven al chico con el cuello pues, quemado con la soga, pues se inquietan, quieren demandar a la escuela, quieren hacer esto, diferentes cosas. Y como esto duró como 3 días, después subió a 5 porque se empezó a generalizar ahí el tema en toda la escuela, ya era un movimiento. Cuando hicimos después un proceso restaurativo con los docentes, el directivo y los padres de familia del afectado, logramos a un buen término todos. Se disculparon quien tenía que disculparse, que todos reconocieron sus culpas en el proceso, en qué cometieron, qué error cometieron, cada uno, en un círculo restaurativo. Y entonces recuerdo que me habla el director, nos felicita, nos agradece, los papás también, me hablan por teléfono el papá del niño afectado, pero yo les decía, aquí no hemos concluido, o sea, esto todavía no es un proceso restaurativo. Me decían, ¿por qué no? Le digo, porque estos 2 niños que ocasionaron este accidente, hoy en el salón seguramente ya están siendo bulleados, ya son los ahorcaniños, ya son los quemaniños, los mataniños. Y cierto, entonces no habían visualizado esa otra parte, ¿no? De que afectaron a su comunidad. Cuando vamos al grupo y hacemos un examen ahí sencillo, nos damos cuenta, pues sí, ya el grupo los tenía fichados a los pequeños como los ahorcaniños. Entonces la comunidad estaba totalmente afectada y habíamos solamente valorado aquel proceso de los 2 afectados, ¿no? De los ofensores de manera no voluntaria del niño que recibió la afectación y de los papás que también se sentían muy dolidos, de las maestras que se sentían violentadas por los papás. Entonces, todo este proceso, pero la comunidad, donde no habíamos reintegrado bien a estos pequeños ofensores involuntarios, ¿sí? Habíamos quedado toda esa parte inconclusa. Creo que ahí este ejemplo nos ayuda mucho en esta parte de que la justicia restaurativa va un poquito más allá, pues, y le veo que pues la mediación en su gran oportunidad que siempre nos ha brindado, le veo que busca lo que dices, ¿no? Que se responsabilicen del daño, que lleguen a un buen acuerdo y que todos nos vayamos en paz. Y la justicia restaurativa pues orientamos a que el que ha hecho el daño lo reconozca, ¿sí? Entonces, creo que podemos aportar esa parte, maestro, y entenderlo, ¿no? Que vamos más allá, ¿sí? Vamos más allá de lo material y de un acuerdo o de una simple sanción. Sí, efectivamente. Y mira, maestro, y seguramente en ese ejemplo que pones, que fue una situación real, seguramente hubo padres de familia que al escuchar que había niños golpeadores y ahorcadores, estoy seguro que a lo mejor hasta temor tenían de llevar a sus niños que nada tuvieron que ver directamente o indirectamente con ese asunto, pero hasta se sentían afectados, ¿no? Insisto, como tú lo mencionas y cómo seguramente aquel asunto fue creciendo al tamaño de que llegó el momento en que afectó de manera indirecta, claro, y no propiamente aquel accidente de aquella soga, de aquel juego, no, directamente a otras partes que se sentían asustadas, ¿no? Entonces, precisamente como la justicia restaurativa, y es un buen ejemplo, definitivamente, como tú lo mencionas, un buen ejemplo de hacer estos círculos restaurativos, de entendernos en la sociedad, etcétera. Maestro, ¿me permites leer algunos comentarios que nos están mandando a través de la página? Digo, poder hacer algún comentario si es necesario, alguna idea, externarla. Dice que la mediación es una forma de vida, dice, para ser mediadora tienes que
que cambiar tu forma de vida, tienes que pues hacerte mediadora no solamente a manera de profesión, sino un estilo de vida. Agradecemos por ahí a quien nos mandó ese mensaje. Lo dice por acá, muy interesante conocer sobre la justicia restaurativa, te manda felicitaciones. Dice, la mediación busca el trato igualitario. Sí, yo considero que sí busca el trato igualitario. A ver, ahora yo aquí hago una reflexión, maestro. Ya lo comentaste algo tú, pero yo quisiera que lo aterrizáramos un poquito más. En la justicia restaurativa no podemos darle un trato igualitario a las personas. No, no podemos. O sea, se le llama una parcialidad equilibrada. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esta parte, primero es igual que la mediación, es voluntario, ¿no? La situación de participar es de manera voluntaria. Ese es uno de los requisitos. Pero en esta parte hay un ofensor y un ofendido. Sí. No hay dos personas que quieren buscar un acuerdo, dos personas que crearon el conflicto. Aquí hay alguien que generó el conflicto y alguien que fue afectado. Lo que he visto en la mediación, que no soy mediador, pero yo sé que tú eres un experto y he aprendido mucho conviviendo contigo ahí en el ayuntamiento. En la mediación, las dos partes desean o busca el facilitador que concilie, ¿no? Que lleguen a un acuerdo. A ambas partes les interesa ese acuerdo. Sí, claro. Pero sí, no sé, si yo iba en la calle y tú me asaltaste, ¿por qué nos vas a tratar igual? ¿Sí me explico? Yo no generé la situación de que me asaltaras, yo no te dije, oye, asáltame, o sí, esta parte, o si tú me chocas, mi auto, yo estacionado y tú llegas y me chocas, o sea, yo no generé la situación. Entonces, claro, muchas veces esa neutralidad o imparcialidad del mediador, en ciertos casos de justicia restaurativa, es esa parte, ¿no? De la diferencia, de que acá somos una parcialidad equilibrada. Eso lo dice un excelente estudiante de esto, que es Dave Gustafson, en la justicia restaurativa. Dice, acá es una parcialidad equilibrada. Los facilitadores no pueden ser neutrales o imparciales con respecto al daño que ha causado, pero sí se preocupan y apoyan a las dos partes. Digo, esa parte, perdón, maestro, que aclarar que no es que se vuelva o que deje de ser alguien que apoya a las partes, no decir no es neutral o no es imparcial, no quiere decir que también se convierta en un enjuiciador o en un juez, no es esa parte, es atender las necesidades, ¿no? De la parte. Sí, sí, por eso se llama parcialidad equilibrada. ¿Por qué? Porque tú también como ofensor tienes necesidades. Por algo hiciste esto, ¿no? Algo en ti te llevó a hacer tal acción negativa. Y también los ofensores tienen necesidades. Hemos hecho por ahí círculos restaurativos donde el ofensor está presente. Había un chico que ponía la música a todo volumen en su casa en las tardes. Llegaba en la tarde y era puro poner música y bailar y bailar y bailar. Los vecinos en el círculo decían, no, pues que se cambie de casa, que hay que traerle la patrulla, hay que ponerle reglamentos. Usted, maestro del ayuntamiento, mándele una multa. Entonces, después de un proceso restaurativo, los participantes lo escucharon, se dieron cuenta, pues, de su situación personal, el abandono familiar, tenía otra preferencia sexual. Entonces, todo esto se vino y se sentía abandonado, se sentía atacado desde que llegaba a la privada, era una privada, se sentía mirado, enjuiciado. ¿Qué se hizo? Pues que tenían un centro barrial y el chico ponía los bailables. Se transformó la comunidad, ya no él era aquel que habían visualizado como un monstruo. Entonces entendieron que él hacía estas situaciones porque también tiene necesidad. Y esa parte en la justicia restaurativa y en especial los círculos restaurativos nos brindan la oportunidad de ayudar incluso al ofensor. Excelente. Sigo, maestro, leyendo los comentarios. Me dice, bueno, ya dijimos lo de la mediación, busca el trato igualitario. Dice, difiero, la mediación comunitaria es de todos. No, bueno, no me di cuenta, nunca dije que la mediación comunitaria no fuera de todos, pero cuando hay un conflicto entre dos personas, entre dos vecinos, la mediación se aplica entre esos dos vecinos, quien tienen los conflictos.
Posiblemente la justicia restaurativa, aquí te pregunto, maestro, pudiéramos hacer un círculo restaurativo para integrar, tú ya pusiste el ejemplo de este chico, para integrar a toda la comunidad, ¿no? Pero si hay un conflicto directo conmigo, porque ojo con eso es lo que quiero también que quede bien claro. Si yo no tengo un conflicto con otra persona, pues no somos parte del conflicto y no somos parte de una solución. Para ser parte de una solución tienes que ser parte del conflicto y viceversa. Si no, ¿qué estás haciendo ahí? No, eres un tercero, a lo mejor un tercero interesado en cómo se resuelve el asunto. A lo mejor un tercero representante, pero representas los intereses y los objetivos de tu representado, más no los tuyos, que ese es algo bien importante. Muchos abogados somos representantes o somos apoderados o representantes de alguna parte, pero luego como que mezclamos nuestros propios intereses, ¿no? Digo, a ver, pues yo voy a sacar el máximo provecho porque llevo un porcentaje de lo que gano, entonces ahí ya los intereses y objetivos de la parte que represento ya no van puros, ya van revueltos con los míos, ¿no? Entonces, esas son las partes que en mediación tenemos que entender. ¿Quién tiene el conflicto? ¿Quién tiene el conflicto? Por eso yo decía al principio, los sujetos. Hay dos tipos de sujetos, los sujetos que necesitamos para resolver el conflicto y los sujetos que al final de cuentas son los que van a construir la solución del conflicto. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Aquel muy común, desafortunadamente, en nuestra sociedad, aquellos padres que se están divorciando y que se separaron físicamente y entonces tienen hijos. Normalmente cuando una pareja se separa, está desgastada en ese momento, está dolida, está enojada, y entonces cada quien agarra su rumbo y en algunas ocasiones dejan a los hijos con los abuelos, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa entonces? Luego al año, a los meses, a los 2 años, es un ejemplo de tiempo, como que agarran ganas de alegar otra vez, agarran la niña, agarran dinero para volverse a pelear y empiezan las demandas, ¿no? Que te quito a los niños, que no te dejo verlos, que no te quiero dar dinero, empiezan, correcto. A fin de cuentas, ¿quiénes tienen el conflicto directo? Bueno, lo tiene la expareja, papá, mamá o esposa, cónyuge todavía. ¿Quién va a divorciar? ¿Quién va a dar la firma para el divorcio? Ellos. ¿Quién va a acomodarse o quién vamos a tratar de apoyar en la conciliación en la mediación o en una conciliación posiblemente para que logren establecer las convivencias de los menores, para que establezcan una cantidad de la pensión, etcétera, etcétera? Correcto, eso las dos partes. Los intervinientes, que por cierto hay otra persona nos hace la observación, dice, los sujetos, el nombre correcto de los sujetos en la mediación son los intervinientes. Los usuarios de los métodos alternos, los intervinientes en la mediación, ellos dos, los cónyuges, la expareja, son los que van a tomar la decisión final y llegar a ese convenio. Pero ahora recuerdan que habíamos dicho que los hijos se fueron con los abuelos, es un ejemplo. Durante ese tiempo, tanto los hijos como los abuelos empezaron a desarrollaron pues ciertos sentimientos de afecto, de cuidado. Es decir, ahora yo estoy con mi abuelo por el conflicto de mis padres están bloqueados, mi papá aquí me dejaron, mi abuelo, mi abuela, ambos abuelos me brindaron las puertas, me tratan bien, me cuidan, me bañan, me mandan a la escuela, me dan dinerito, juego con ellos, y los abuelos pues los empiezan a ver como aquellos nietos que necesitan más atención, más amor. Bueno, empieza una relación mucho más fuerte, aquel abuelo con aquellos nietos, mucho más fuerte que cuando solamente se ven los fines de semana o cada 15 días, porque ahí viven, ahí duermen. Entonces, cuando en la mediación vamos, ¿qué pasa? Sentamos a los dos en conflicto y posiblemente nos olvidemos de lo que opinen los menores, que sí, no van a firmar ningún convenio ellos ni nada, pero son parte de la afectación. ¿Y qué pasa con los abuelos? Nunca los traemos a la mesa de mediación con la intención de hacer eso que tú propones. Esos círculos restaurativos, podríamos decirle, a reserva de lo que tú me corriges, maestro, un círculo restaurativo, digamos, familiar, ¿sí? Porque si bien es cierto, el conflicto empezó de pareja, pero ahora las circunstancias, las situaciones abarcan a otros que, si bien es cierto, insisto, al final no van a firmar, y si quieren los tomamos en cuenta, y si no, no, para la firma de un convenio, para llegar a la solución de un conflicto, aparentemente, pero la familia va a quedar conflictuada. Insisto, ¿cuántas veces sí se firma un convenio de convivencia de menores y de alimentos
Sin embargo, seguimos de chongo, seguimos que por qué le llevas los niños a tu papá o a tu mamá, que te los dejé para que tú los cuidaras, que no porque con ellos y que sabe que, entonces sí, esas son algunas de las diferencias, pero bueno, y eso pudiera pasar en la comunidad, ¿no? En un barrio, en una comunidad, en un barrio en la ciudad. Yo puedo tener un conflicto directamente con alguien, pero tengo el conflicto, soy parte de la solución, entonces ahí sí cabría una mediación. Pero si es un conflicto donde entre varios puede haber una mediación comunitaria, pero también puede haber eso, ¿no? Que tú comentas, esos grados de afectación con ese contexto social, comunitario. A ver, si no es cierto, dos personas se pelearon, pero ¿qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los que ahí vivimos? ¿Cómo nos sentimos? Etcétera. Entonces, pudiéramos pensar que la justicia restaurativa nos puede dar herramientas para poder restaurar de manera comunitaria, pero sí aclarar que efectivamente la mediación es de todos, definitivamente la mediación, ¿no? Digo, para hacer aquí esta acotación. ¿Algún comentario, maestro, que quieras hacer? Sí, creo que lo explicaste muy claramente. La mediación tiene grandes alcances y aplica en todas las áreas, ¿no? Yo he visto procesos de mediación en comunidades con resultados sensacionales. Sí, a la audiencia, pues sí decirle, no es que lo que se exprese aquí se trate de aminorar los efectos de uno a otro, ¿no? O la capacidad de una o de otra por lograr solucionar conflictos. Ambas logran solucionar conflictos, es uno de sus propósitos. O sea, ese es su fin, ¿no? La resolución de conflictos. Los métodos quizá de cada uno de estas dos herramientas, pues es lo que varía nada más. Y a cada uno, con su facilitador o su mediador, podrán darle el alcance, potencializarlo de la mejor manera, ¿no? Yo otra cosa que encuentro aquí es que la mediación se basa mucho en el resultado, ¿no? Que es que logremos un acuerdo. Y cuando es legal, pues que lo firmemos el acuerdo. Busca esta parte. En la justicia restaurativa, muchas veces se valora más todo el proceso, ¿sí? Que podemos al final no firmar ningún documento de acuerdo, pero en el proceso alguien ya se vio beneficiado. Entonces, quizás solamente el ofendido, al escuchar la situación del ofensor, por qué lo hizo, ya desde ahí me empiezo yo a sanar, ¿no? Y no me revictimizas. Otra parte que veo, maestro, es que en la justicia restaurativa, si el ofensor, cuando vamos a hacer un proceso ya de un círculo restaurativo, no ha aceptado su culpa, no puede llevarse a cabo el encuentro, ¿sí? El encuentro solamente se va a realizar cuando en la preparación del mismo, en las sesiones previas, te das cuenta que el ofensor sí está aceptando su culpa. Entonces, si no hay esta parte, no puede llevarse a cabo un proceso restaurativo. En la mediación no sé si suceda lo mismo. La verdad, ahí que nos aclararas, maestro, si el ofensor si una de las partes no ha aceptado, ¿se puede llevar un proceso de mediación? Bueno, lo que pasa es que aquí podemos llegar a una confusión, y yo siempre lo he dicho en las pláticas. El objetivo principal de los métodos alternos, por eso se llaman métodos alternos de solución de controversias o de conflictos, es solucionar el conflicto. Y entonces, si la mediación es parte de los métodos alternos, bueno, por lógica, por conclusión, concluimos que la mediación, el objetivo principal es que se solucione el conflicto. Ahora, yo decía al principio, muchas de las ocasiones las personas traemos por un lado emociones y por otro lado traemos prejuicios, ¿sí? Y esos prejuicios, esta es parte de nuestra formación. Ante qué ideología religiosa, cómo nos criaron, cuáles son nuestras experiencias de vidas, etcétera. Todo eso nos hace aterrizar a decir esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, pero no deja de ser algo subjetivo, ¿sí? Ok, por un lado. Entonces, si un mediador, un facilitador realmente hace su chamba, es decir, aplica las herramientas, aplica la metodología para apoyar a las partes, hace su chamba de manera individual y de manera conjunta, el resultado que va a obtener es precisamente la solución de un conflicto. Y si bien es cierto, hay métodos como el método Harvard
que es utilizado y que el fin del método Harvard es, aparte de solucionar el conflicto, como tú decías, llegar a la firma del convenio, pero también es muy cierto que no siempre vamos a tener que firmar convenios porque, insisto, el objetivo principal de la mediación no es firmar convenios, sino en todo caso fuera método alterno para lograr convenios o método alterno para lograr la firma de un convenio. No, es solucionar el conflicto. O sea, ese es el principal objetivo. Entonces, claro está que el mediador debe de darse cuenta, yo lo dije, cuáles son los intereses y los objetivos de cada una de las partes, pero no para él, no para recomendarle, tal vez como sucede en la justicia restaurativa, la intervención de un psicólogo o de un terapeuta, etcétera. No, es para que la misma parte se dé cuenta, aterrice sus ideas, sus intereses, sus objetivos, sus emociones, reconozca las emociones. Si tengo miedo, bueno, reconoce que tiene miedo y de dónde viene ese miedo, qué te causa ese miedo, y si el miedo es porque a tu pareja, no sé, es un ejemplo, y se me ocurre a bote pronto, es que yo tengo miedo de decirle a mi esposa o a mi esposo, de darle a la contra porque me va a golpear. A ver, vamos viendo a ver de dónde viene ese miedo. A lo mejor me ha golpeado ya, o a lo mejor yo vi que mi papá o mi mamá golpeaba a mi mamá o mi papá cuando manifestaba sus sentimientos, y entonces no quiero que pase. Entonces ir aterrizando todo eso para que después, cuando las partes estén juntas, las partes estén con el ánimo, con la confianza de que se van a poder decir las cosas, claro, con toda una logística de respeto, de equidad, etcétera, pero poder sacar, ¿sabes? Y decirte, yo directamente, yo siento esto, creo esto, y que empiecen a ir poco a poco construyendo, dando forma a la solución al conflicto. Entonces, sí es algo muy parecido a lo que tú dices, pero acá el facilitador ayuda a las partes a que la misma parte se dé cuenta de sus sentimientos, de sus emociones, de sus miedos, prejuicios, sus objetivos, sus intereses, insisto, aterrizar algunas cosas. Hay muchísimo que hablar, pero bueno, de eso le ayuda el mediador, el facilitador le ayuda a las partes, para que, insisto, para que cuando las sientes en conjunto a las partes, pues las partes sean conscientes de lo que cada una quiera y cómo lo quiere lograr. Y entonces viene una negociación asistida, posiblemente, una negociación, viene la mediación, el proceso propiamente de mediación, pero las partes van construyendo solas, solamente con el mediador, pero como facilitador de la comunicación exclusivamente, pero solas van construyendo la solución. Entonces, construyen la solución en un ambiente igualitario, de equidad, etcétera, lo que tú decías. En cambio, bueno, ya no lo aclaraste, en la justicia restaurativa, pues no me pidas que yo sea igual a mi agresor, espérame, yo tengo otras necesidades, busco otros objetivos, o sea, en cambio tú no, a lo mejor el agresor busca el perdón y el quedar libre y se acabó, ¿no? A lo mejor la víctima acá busca, entonces estoy afectado de otra manera, yo busco no nomás que me repares el daño, me interesa que las cosas vuelvan a un estado al estado previo que estaban respecto a esa situación que me pasó y que me afectó. Entonces, es algo muy parecido, pero insisto, el facilitador obtiene y asesora a las partes, pero para que ellas mismas obtengan ese conocimiento para ellas, para después ir a construir la solución. Porque también hay otra cosa que lo quiero mencionar. Posiblemente, y yo aprecio y aquí elevo mucho el trabajo, más bien el estudio, la formación básica y original que tienen nuestros compañeros los psicólogos. Ellos traen más herramientas que les permiten entonces ingresar más y trabajar más la mente de la persona. El mediador no necesariamente tiene que ser psicólogo, y el mediador tiene que tener esa ética, esa honradez de decir, hasta aquí me alcanza a conocer. Incluso no todos los asuntos en mediación pueden ser mediables, son susceptibles de, no pueden ser. En materia penal, la propia ley te dice, estos no se pueden mediar y estos sí. Y voy a poner un ejemplo muy claro, y yo creo que con esto aterrizamos. Y yo te pregunto, voy a preguntarte primero, hago mi comentario y después haces los tuyos, maestro. Te pregunto, violencia familiar, ¿se puede aplicar un círculo restaurativo, sí o no? En cambio acá, no podemos llegar a una mediación, a un convenio de mediación, ¿sí?, en violencia familiar. La ley no lo permite. Entonces, tendremos que aplicar, creo yo, reserva ahora sí de lo que tú me digas,
Ahí, ¿cómo le puede ayudar a las personas, construir o reconstruir en una violencia familiar a aquella situación? Adelante, maestro. Y bien, bien dices, porque hay ciertos delitos muy serios que una persona que ha sufrido violencia familiar o de género también ven ofensiva, ¿no? Una situación de un lenguaje neutral, ¿no? De la mediación. Entonces, creo que esta parte, bien lo dices, como te digo, la ventaja es que no podemos ser neutrales. O sea, que hay una facilidad equilibrada. Aquí buscamos, antes que nada, maestro, y también me gustaría que eso quedara muy, muy claro, porque es esencial, que en estos procesos restaurativos no se le pregunta a la persona que causó el daño cuáles son sus pretensiones, maestro, ¿sí? Porque todo el proceso va dirigido, todo el proceso previo y la reunión, desde que iniciamos, a que comprenda el daño que causó, a que asuma su responsabilidad y que lo repare, ¿sí? Pero que asuma su responsabilidad de manera activa, no solamente es el decir, bueno, sí lo hice, gracias, perdón. No, esta reflexión a través de un círculo donde pueda ya, llegar a pues a una transformación, pues, ¿sí? Y podamos ahora sí ya valorar el resultado de este proceso. Eso me gustaría que quedara muy claro. En la justicia restaurativa no se le pregunta a la persona que causó el daño cuáles son sus pretensiones. Entonces, aquí no se le escucha esa parte. Esto va dándose en el proceso. Y otra parte que me gustaría también decir es que los procesos restaurativos, maestro, no hay un método, no existe una forma única, ¿sí? Estos, cada comunidad, en cada espacio donde se desarrolla, tiene tiene su propio entorno, tiene sus propias herramientas y se van generando de acuerdo a las necesidades de cada uno, de acuerdo al entorno. No es lo mismo hacer un círculo restaurativo en una zona rural que hacerlo, no sé, con 3, 4, 5, 10 empresarios, ¿sí? Todo el entorno es distinto, no es una metodología paso 1, paso 2, paso 3. Igual que la mediación, en eso son iguales, el resultado, la respuesta la va generando la misma comunidad. De ello surge la respuesta. El facilitador no llega con una respuesta. Y muchas veces me he sentado en círculos restaurativos y la gente me voltea a ver pensando que yo tengo la respuesta. Y al final les doy un aplauso porque les digo, qué bueno que yo no di ni una respuesta a la respuesta la tienen ustedes. Es la finalidad del círculo restaurativo. Y maestro, me gustaría, si me permites, mencionarles algo que sí quisiera, porque me pasa mucho en las escuelas, que damos círculos restaurativos y suelen empezarnos a confundir con mediación. No es algo que nos inquieten por demás, pero me gustaría que se conociera más esto, ¿no? Las prácticas restaurativas que vienen de la justicia restaurativa. Me gustaría que se conociera más sobre todos los alcances, porque, bueno, yo fui profe maestro de primaria 20 años, estoy en licencia, pero he visto los alcances que tienen las prácticas restaurativas, pero también creo que hay mucho por hacer en la mediación y que hay mucho que mejorar en la mediación. Hay cosas que yo he detectado cuando se aplica mediación, que yo no lo aplico, cuando se aplica que se pudieran mejorar y en tu programa que lo ven muchos mediadores, pues dejárselos en el tintero para que le dieran una investigada cómo poder subsanar estas situaciones, que para mí sería fenomenal porque la mediación crecería muchísimo en los planteles. Uno es que no lo veo operativo la mediación para conflictos grupales en escuelas. ¿Por qué no lo veo operativo la mediación? Porque se ocuparía invertir mucho tiempo cuando hay varias personas implicadas. Normalmente en las escuelas es difícil que el problema sea de uno o dos. ¿Sí? Siempre en las escuelas es la bolita, el grupito. Entonces, se ocuparía mucho tiempo. Otra situación es que al ser muchos participantes, estos grandes efectos de la mediación se diluirían, ¿sí? Y se podrían llegar incluso a alejar del acuerdo, maestro. Es otra cosa que les dejo ahí en el tintero. Yo he aplicado prácticas restaurativas, en algunos planteles nos ha ido excelente con el tema de la reducción del bullying escolar, ¿sí? Porque detectamos en el árbol de problemas la raíz para poder ver dónde viene el bullying.
¿Pero por qué? Porque rascamos en la raíz. En una escuela, te digo el ejemplo, la raíz era los apodos. Quitamos los apodos, quitamos ese lenguaje y se acabó el bullying en un grupo. Pero antes nada más era sanción, dijiste un apodo, sanción, te reíste del apodo, sanción. Entonces, el bullying yo no lo recomendaría, maestro, porque existe un desequilibrio de poder y porque se requeriría, ahí sí se requeriría a un mediador experto, ¿sí? No a alguien nada más formado en el tema del bullying, ¿sí? No puedo yo, que estoy siendo bulleado, agredido constantemente por otra persona, que me trate lo que decíamos al inicio, que me trates de igual a igual. O sea, yo voy, me siento y tú me agredes y después me quieres tratar igual, ¿no? Que yo soy igual al que me está agrediendo en la mediación. Es otro que les quiero dejar ahí. Otra parte, que el tema de las incidencias, lo he investigado y no se ha comprobado que bajen las incidencias. Entonces, es algo que yo investigué, que me gustaría, lo viví, en Guadalajara, en el gobierno de Oaxaca, hemos capacitado a más de 74 escuelas. Con toda esa experiencia hemos recopilado estos datos, como por ahí mi compañero Diego Ibarra, que es criminólogo, me ha ayudado mucho en esto con diagnósticos, y hemos descubierto estas partes, maestro, que creo que si la mediación subsana esto, va a potencializar mucho sus efectos, porque la mediación en ámbitos escolares, entre iguales, es muy buena, porque son entre iguales, ¿sí? Pero hay cosas que podemos, como estas que te menciono, resuelve conflictos, sí, pero no es preventivo todavía, ¿sí? Es para resolver conflictos, sí, y es fenomenal, pero no es todavía. Además, en los pequeños, exponerlos el uno a uno puede generar situaciones muy difíciles para un niño, incluso aunque sea el ofensor, ponerlo uno a uno con un mediador a un lado, es para algunos niños enfrentarse a esas situaciones emocionalmente es muy fuerte también. Entonces, son de las cosas que yo he valorado y que sé que tu auditorio mayormente es mediador, y pues tú eres de los mejores que he conocido, y sé que te codeas con los mejores de Jalisco y de México, internacionales, maestro, te he visto con algunos internacionales en tus ponencias. Entonces me gustaría que algunos de ellos lo empezaran a trabajar, lo empezaran a manifestar estas ideas que les di, a manifestarla con sus investigaciones, ¿no, maestro? No sé si abusé de tu espacio. No, al contrario, son buenas observaciones. Mira, maestro, dos cosas yo me quedo con dos observaciones que tú nos haces, a los mediadores principalmente. Primero, este asunto de los métodos alternos es nuevo en nuestro país. Nuevo, generalizando. Yo no digo que no haya muchos compañeros que desde antes de la reforma del 2008 ya estén trabajando, hayan trabajado la mediación, conciliación, pero bueno, ellos, ¿no? Como estudiantes, como estudiosos de la materia, sí. Pero la aplicación misma dentro de nuestra sociedad definitivamente es algo novedoso. Y segundo, bueno, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir aprendiendo, y definitivamente la mediación, conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa como métodos de solución de controversias, pues tendremos que ir trabajando, iba a decir experimentando, pero no, más bien con la experiencia, ir definiendo cuál método alterno es mejor y además sumarle. Hoy hablamos de generalidades y digo, en una hora es imposible aterrizar y decir, ok, este es el listado de las diferencias, este es el listado de las mediaciones y de la justicia restaurativa. No, porque aparte luego tiene que venir la conciliación, etcétera. Aparte, cada una de estos métodos alternos tiene sus herramientas, tiene sus técnicas, tiene, pues sí, principalmente sus técnicas y herramientas que tú bien lo decías, en el proceso en un círculo restaurativo es muy diferente el abordaje que hace el facilitador, muy diferente el abordaje que hace en una mediación, dependiendo de las necesidades, las afectaciones, el tipo de conflicto, el tipo de situación, etcétera, etcétera. Definitivamente hay mucho que tratar, hay mucho que avanzar, mucho que hacer. Precisamente este programa es para eso, y hago una invitación porque muchos compañeros mediadores, psicólogos, mediadores, abogados nos están viendo, gente que está interesada en esto, gente que está trabajando, gente de otros estados, incluso hemos tenido y vamos a seguir teniendo aquí en este programa. Para eso es este programa, para discutir en buena lid, para intercambiar opiniones, para intercambiar experiencias y bueno, ir haciéndonos de esa experiencia que como sociedad necesitamos
para un día ahora sí decir, esto está superado, esto nos queda bien claro a toda la sociedad que es mediación, que es conciliación, que es arbitraje, que es justicia restaurativa, estos son los círculos restaurativos, estos son los procesos de cada uno de los métodos alternos, pero bueno, tú bien lo decías, estamos en pañales y tenemos que empezar a gatear, ya estamos gateando, o algunos ya se pararán, algunos ya empezarán a dar sus primeros pasos, qué bueno, pero como sociedad estamos en pañales y los que ya de cierta forma tenemos conocimiento, bueno, pues esta es nuestra forma de poner nuestro granito de arena. Maestro, el tiempo se nos ha terminado, te agradezco muchísimo tu participación, si me lo permites, nomás así rapidito, hay algunos comentarios, dice el autorreconocimiento del responsable, es algo muy importante. Luego dice, excelente charla, creo que el factor más importante en la mediación es la voluntad de las partes, sí, es un principio. Felicidades por su programa a ambos, dice, solucionar los conflictos es el objetivo principal de los mediadores. Bueno, más que solucionar, las partes solucionan, el mediador, el objetivo es desarrollar la comunicación, ¿no, maestro? Y bueno, en ocasiones dice, la mediación termina con una disculpa dada, un reconocimiento del otro, no necesariamente hay que generar un convenio por escrito. Sí, ya lo comentamos, no todo, dependiendo del modelo, aplicar y dependiendo de lo que se busca es pues, el resultado que vamos a tener, si vamos a tener un documento o no. Maestro Sergio Victoria Gómez, muchísimas gracias, éxito en estas actividades, hacerles saber a las personas que también tú tienes un programa en Guadalajara por la Paz y Maestros Ciudadanos. Invítanos, por favor, a tus redes sociales, donde podemos saber más de justicia restaurativa. Mira, los jueves en la página de Guadalajara por la Paz, los jueves a las 5 tenemos nuestro programa de Guadalajara Restaurativa por la Paz, donde estamos difundiendo a aquellos amigos ya facilitados, ya formados en temas de justicia restaurativa, práctica restaurativa, círculos de paz y el trabajo que están haciendo en la ciudad, maestro. Ya hay gente que tú has formado, que ha formado la doctora Verónica, nuestro amigo Fernando Velázquez, el doctor Martín, tu servidor, que hemos formado en la ciudad y que están trabajando. Entonces, para mí es importante que estas personas que ya están como gestores de paz, como facilitadores, como mediadores, trabajando por la ciudad, en beneficio de su propia ciudad, poder difundir lo que están haciendo. Además de que ahí también los jueves, pues ampliamos el conocimiento en justicia restaurativa. Pues maestro, yo te agradezco mucho la invitación. Sé que también tus tiempos están medidos, estás en una conferencia, en otra, en una ponencia, en otra. Ahorita estás aquí, a las 7 estás en Colombia y a las 8 en Perú. Pero pues agradecerte y valorar mucho y dejarle mi mensaje, pues que valoremos la reconciliación, el perdón antes que el rencor y el castigo. Muy bien, pues maestro Sergio, muchísimas gracias, salud y justicia y mediación para ti y para todos los que nos escucharon en esta ocasión. Recuerden, el próximo miércoles, en punto de las 6 de la tarde, aquí en Guadalajara por la Paz y en Maestros Ciudadanos, un programa que hemos titulado La mediación como herramienta para lograr una cultura de paz, auspiciada, y un programa del Ayuntamiento de Guadalajara que a través de la Secretaría General hacemos llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro, buenas gracias nuevamente, buenas tardes y a todos que estén muy bien. Excelente tarde-noche. Hasta luego.